Y diría en una frase concreta, es la traición al vínculo, que es al acuerdo. Un ataque al vínculo. Ataque al vínculo, lo cual genera destrozos muy importantes a nivel de la subjetividad de las personas, ¿no? Y sobre todo en la pareja. Sí. Sobre todo en la pareja. Porque no se habla mucho de fidelidad, pero sí en las empresas uno firma a veces contrato de confidencialidad, pero tiene que ver con fidelidad. De acuerdo. Las compañías de seguros, los nombres que usan son fidelidad, siempre hay un tema así vinculado a la fidelidad. Y las letras chiquitas no, que ahí no dice nada. Ahí es donde cae la trampa. Y yo creo que la infidelidad va por las letras chiquitas de una póliza de seguros, que es el acta de nacimiento. Digo, de casamiento, perdón. La vida de un ser humano, cualquiera, nosotros, la humanidad, puede parecer o puede ser simple, sencilla o compleja. Yo no tengo claro qué es ser una vida simple. La vida de por sí confronta a la persona desde la infancia a múltiples encuentros y desencuentros. Yo no quiero hablar solo de traumas, ¿no? Que también los hay. El sentido de la existencia, ¿no? Y el sentido de la existencia, cuando hablamos de la pareja, el tema, otra vez, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionabas. Mira, el tema del vínculo es fundamental. Cuando hay un compromiso afectivo y hay cosas implícitas y, ¿cómo diría? No solo compromiso, hay otra palabra, son compinches de la relación. Compinches, se llevan partícipes, como partícipes de ese vínculo. Claro. Construyen vínculo. Definitivamente 15 años no pudieron ser nada más amigos que iban al cine y tenían relaciones sexuales. No, crearon desarrollo de una relación vincular. Eso es lo que sucede, que no sucede solo como esta radioescucha menciona, y no voy a defender a nadie, sino el impacto que tiene en cualquiera. Esta mujer tiene razón. 15 años, el otro la deja por alguien más joven. Es literalmente en francés dice cabrón. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hizo y cómo ella no pudo detectar que con él había un riesgo de fidelidad o de continuidad del vínculo? Y la otra es que la llama por teléfono para decir, entonces aún peor, porque es un tipo cobarde, no confronta, no se enfrenta, porque no tiene más que una respuesta, es más joven, me gusta más, y yo tengo 15 años contigo, me aburrí, ya, y no estamos casados, o sí estamos casados, da lo mismo. Entonces hay que hacer todo un proceso, claro que duele, hay mucho dolor, es un duelo, y no hablamos de la palabra duelo, porque hay una pérdida. Claro. Y yo por eso hablaba del dolor emocional, del dolor psíquico, del dolor físico, que desde el punto de vista metabólico son dolores diferentes, y el dolor emocional es otro. Los otros dolores juegan, claro que interactúan. Entonces, de ahí es que cuando vemos una emergencia, alguien que está en un estado de crisis, y vemos, no le podemos dar 5 sesiones a la semana, porque en 5 sesiones lo ponemos en equilibrio. Pero entonces yo digo, mira, te voy a referir con el psiquiatra para que te valore, porque yo veo que estás con mucha ansiedad o angustia o tristeza. La ansiedad pasó a ser un tema que ya no es patológico, como la depresión es tan común, etcétera, etcétera. Entonces ya no hay tanta resistencia a ir al psiquiatra. ¿Para qué? Para poder ayudarlo al paciente a disminuir los síntomas y entrar a trabajar en el duelo, en el proceso. Porque hay un duelo, y los duelos no elaborados, no procesados, nos llevan a una cosa que ya está pasada de moda, entre comillas, depende de la corriente del psicoanálisis, a la compulsión, a la repetición, pero tenemos tendencia a repetir conductas de manera inconsciente, y no solo positivas, sino más bien negativas. La situación de la infidelidad, te voy a dar un poco del contexto, ¿no? Para que el tema de infidelidad era un tema tabú hasta hace algunos años. Por la actividad que yo tengo de hacer investigaciones sobre infidelidad, justamente,
de si la pareja es fiel o no lo es, me di cuenta de que mis clientas tenían un gran problema en este aspecto. El 80%, 70% de las consultas que se nos hacen, que son más de 1000 al año, relacionadas con este tema. La verdad, a mí me impactó en cuestión de la forma en que se recibía por parte de las personas, pero todo el mundo hablaba de la infidelidad, pero nadie, o sea, en corto, pero no había ni programas de radio, ni programas de televisión, ni artículos, ni grupos que atendieran esta situación. Y eso a mí me extrañó muchísimo, porque efectivamente lo que tú dices, al hablar, y como empezaste tú el tema, la infidelidad era un tema traumático. Es más, simplemente decir la palabra infidelidad es una cosa muy fuerte y es un tabú. ¿Y un tabú qué es? Es algo que existe, pero nadie quiere hablar de él, ¿no? Nadie quería hablar de él, nadie se atrevía. Es más, la primera persona que yo invité a la página esta de infidelidad fue a Ruth. Me habló por teléfono ahorita que estaba abriendo el programa, no le pude contestar, pero ahorita le marcamos. Y recuerdo que en aquella época me decía, no, Eduardo, no, yo no quiero participar en eso, porque ¿qué van a pensar las gentes cuando me vengan, cuando digan voy con la doctora Ruth a consulta? Van a pensar que traigo un problema de infidelidad, o sea, que automáticamente. Y entonces no, o sea, era hablar como del diablo. No, o sea, era algo que existía, pero nadie se atrevía a tocar. Y créeme que yo veía en todos mis clientes un gran dolor en esta situación, unas situaciones traumáticas muy fuertes, y sobre todo una cosa, por las demás actividades en las que yo me desarrollo, que son cuestiones de fraude, robo y todo eso, me di cuenta, tengo que hacer perfiles de personalidad. Entonces, al hacer estos perfiles, me doy cuenta de que uno de los comunes denominadores que va prevaleciendo en la sociedad es la falta de principios y valores, ¿no? Que frenen a los individuos. Eso pega, ¿no? Que frenen a los individuos, ¿sí?, en cometer situaciones ilícitas o en contra de la moral o en contra de la misma sociedad. Claro. O sea, ¿por qué? Justamente por lo que dice Hugo. Y ahí se enlaza esa idea. Bauman, al hablar de la sociedad líquida y las relaciones líquidas y todo eso, justamente hace hincapié en que el materialismo, ¿sí?, es una de las principales causas. ¿Por qué? Porque se convierte el dinero en un fin y se maneja a través de los medios y de todas las formas de comunicación, que la felicidad y el éxito se logra si yo soy rico, o si yo tengo mucho dinero, o si yo tengo muchas posesiones, o si yo tengo todo eso. Entonces, cambian los principios de la sociedad y de los individuos, ¿sí?, a pensar de que ya no es que yo sea bueno, a que sea una persona honesta, un buen profesionista, una persona decente, honorable, ¿no?, sino lo que se busca es de que yo traiga el mejor reloj de mis amigos, que yo traiga el mejor vehículo, que yo tenga la mejor casa, y además los medios de comunicación azusan a que tengas envidia por aquellos que tienen esos bienes. Entonces todavía subrayan o sea, como una virtud el hecho de que tú tengas envidia porque tu vecino tenga un mejor vehículo que tú. Entonces, todo eso combinado va eliminando justamente estos principios y valores que no son tocables, palpables, ¿no? Que simplemente un valor, un principio es algo que el individuo trae dentro. Y es un pequeño grillo, ¿verdad?, que le va diciendo esto no lo hagas o esto sí lo hagas. Digo, ¿hace cuánto tiempo tú no escuchas a alguien decir, por ejemplo, no, esto va en contra de mis principios? Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y por el
y por el de Medicina Legal y Ginecología y Obstetricia, con maestría en Ciencias Médicas, máster en Gineco-Oncología y expresidente del Colegio de Ginecólogos de aquí del Hospital Español. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, primero las damas. Gracias. Alicia Hola, Ortiz, ¿qué tal? Mucho gusto. psicoterapeuta, Hola, queridos radioescuchas. experta en mindfulness. Gracias. Muchas Bienvenida, gracias por su Alice. presencia. Ernesto Santillán, el doctor Ernesto Santillán, Muy buen día a todos. traumatólogo y ortopedista, también que tiene su sede aquí en el Hospital Español. Ernesto, bienvenido. Gracias. Muy Muchísimas buen día a gracias. todos. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy tenemos un programazo que es una joya, se los digo desde ahorita. Están con nosotros ahora sí que el elenco, todos, parte de los que participamos, porque me considero parte de infidelidad.com.mx, y vamos a hablar sobre infidelidad, obviamente, amor, pasión, error, traición o decisión, ¿sí? Cómo nos afecta física y mentalmente. Y para esto, pues nuestros invitados del día de hoy, no voy a leer completamente su currículum porque nos pasaríamos más de las 2 horas hablando del currículum de cada uno de nuestros queridos invitados. Tenemos al doctor Manuel Hernández, él es psicoanalista, consultor de DG Descubriéndote, Director General de Descubriéndote. Gracias. Bienvenido Manuel, y esta es tu casa. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. El doctor Hugo Llofé, psicoterapeuta, consultor en planeación estratégica, entre otras cosas, y desarrollo organizacional. Hugo, y luego nos platicas un poquito de tus planes que son muy innovadores en cuestión de teatro y cosas de estas, que estoy seguro que a nuestro público le va a interesar. Hugo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y la cereza en el pastel, Eduardo Muriel, abogado, criminólogo, investigador privado, director de Infocrop y de nuestro grupo infidelidad.com.mx. Eduardo, qué bueno que están aquí. Un gusto. Y bueno, pues vamos a abrir la plática platicando sobre infidelidad. Infidelidad de primera, así de sopetón, pues es como un golpezazo. Infiel, porque uno puede ser infiel no nada más con su pareja, sino puede ser infiel a una causa, puede ser infiel a muchísimas cosas. Y vamos aquí a hablar de las infidelidades. ¿Qué es ser infiel? No sé si alguno de nuestros invitados. Okay. Partimos de qué es, o sea, de la definición de infidelidad y de ahí para adelante. Ok, sí, me dan la oportunidad. Adelante, por favor. Creo que una de las definiciones más nombradas en torno al tema de la infidelidad es que hay un rompimiento a un pacto o un acuerdo de exclusividad. Y yo lo aterrizaría en un sentido emocional y sexual o físico. Esa podría ser como el parteaguas para empezar a discutir para entrar en amplio tema que tiene muchos trasfondos, diría yo. Y aristas y trasfondo, efectivamente. Y yo estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar y diría en una frase concreta, es la traición al vínculo, que es al acuerdo. Un ataque al vínculo. Ataque al vínculo, lo cual genera destrozos muy importantes a nivel de la subjetividad de las personas, ¿no? Y sobre todo en la pareja. Sí. Sobre todo en la pareja. Porque no se habla mucho de fidelidad, pero sí en las empresas uno firma a veces contrato de Convenio, confidencialidad,
pero tiene que ver con fidelidad. De acuerdo. Las compañías de seguros, los nombres que usan son fidelidad, siempre hay un tema así vinculado a la fidelidad, y las letras chiquitas no, que ahí no dice nada, ahí es donde cae la trampa. Y yo creo que la infidelidad va por las letras chiquitas de una póliza de seguros, que es el acta de nacimiento, digo de casamiento, perdón. Y bueno, si nos traspolamos a la historia de la humanidad, o sea, el hombre de las cavernas ha sido infiel por naturaleza, vamos a llamarlo. Y bueno, pues esto se lo podríamos achacar propiamente a que las relaciones sexuales son principalmente para procrear y ya después las tenemos como un objeto lúdico, vamos a llamar. Yo pienso que acabas de poner algo que es medular en la actualidad, porque creo que la infidelidad, además de ser un tema cultural y social, ya se ha vuelto un tema generacional por la forma en la que se vienen manejando hoy en día los vínculos, que desde mi punto de vista hoy el vínculo tiende a ser desechable, cosificable, y en ese sentido la interrogante es ¿cuándo se puede considerar que cierta actitud o cierta conducta es una infidelidad? Claro. Y podemos partir de la premisa de decir el ser humano es polígamo por naturaleza y es monógamo social y culturalmente o moralmente hablando. Y acabas de tocar un punto muy interesante que lo hemos platicado en muchas de nuestras sesiones sobre los objetos desechables. Hoy en día nuestros jóvenes, nuestra sociedad, pues tiene, todo es desechable, hasta este teléfono celular es desechable, o sea, y pues la relación se vuelve también desechable. ¿Y qué opinas de esto? A ver, Hugo, que estoy viendo que quieres entrarle al toro. No hay armas aquí, así que no me apuntas con nada. No hay coerción, solo invitación. Claro que sí. A ver, allá por los 90s, un famoso sociólogo, Zygmunt Bauman, habla de la sociedad líquida, el amor líquido, habla de la volatilidad, la falta de solidez, y lo atribuye desde el punto de vista sociológico, desde su punto de vista ideológico, al capitalismo y el desarrollo del postcapitalismo, ¿no? Y que no sabemos qué viene después, y cada vez que viene una generación, ya la generación no la contamos por 30 ni por 20, ahora ya si hacemos el esfuerzo, son cada 10 años, hay una diferencia enorme entre una generación de jóvenes con 10 años de diferencia. Es cierto que el tema del consumismo, la publicidad, la conducta aspiracional a tener es ser, el tener no es ser. Es lo que justamente tú mencionabas, la cosificación de las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, soy tu amigo porque yo no pienso que la persona esté consciente de decir porque me conviene, me gratifica. No hay un tema de profundidad, de vínculo intersubjetivo, o sea, de contacto emocional. Todo está en la superficie y así las cosas se rompen, se abren. Y sobre todo lo que viene de los últimos 30 años, hablando del poliamor, que la primera vez que me enteré fue con una paciente y llegué a poliamor, yo soy poliamorosa. Digo, ¿qué significará poliamorosa? Porque es tan difícil enamorarse de una persona que hay en el poliamor, existe esa posibilidad. Está el tema de la pareja abierta, que se relaciona, y está muy en boga. Y entonces uno pensaría que esto solamente pasa en los jóvenes. Sí, en los jóvenes pasa y se hablan claramente. Yo estoy en una pareja y voy a estar contigo porque me gusta, quiero salir contigo, etcétera, etcétera, pero te digo porque para que lo sepas. Y la otra dice, sí, yo también estoy en otra relación, estoy contigo y ya, ¿no? Y seguimos. Y de pronto, cuando hay profundidad, en que son personalidades, vamos a decir, relativamente saludable desde el punto de vista psicológico, emocional, con cierto nivel de madurez y nivel intelectual, de pronto el conflicto se pone difícil porque ambos deciden cerrar la pareja.
pero ninguno tiene confianza que el otro no la va a romper, el cierre de la pareja, porque vienen de una pareja abierta. Entonces, eso es un ejemplo que yo quisiera dar, nada más para ponerlo en la mesa y poder dialogar sobre otros temas también. Ahora, recordemos que las sociedades se van formando. No hay que olvidar que hasta en etapas bíblicas la poligamia era bien vista, inclusive, y nuestra sociedad, o sea, hay pueblos en los que sí es bien vista, inclusive no solamente es permitida, sino que se fomenta inclusive, claro, la poligamia. Y en nuestra sociedad pues es un poquito más cerrada. Y la pregunta exprofesamente para ti, o sea, ¿esto va en aumento? ¿Tú lo has visto, por ejemplo, a ti que te llega la gente y te dice, bueno, quiero consultarte por eso? ¿Cómo ves? Mira, Jaime, la situación de la infidelidad, te voy a dar un poco del contexto, ¿no? Para que el tema de infidelidad era un tema tabú hasta hace algunos años. Por la actividad que yo tengo de hacer investigaciones sobre infidelidad, justamente, de si la pareja es fiel o no lo es, me di cuenta de que mis clientas tenían un gran problema en este aspecto. El 80%, 70% de las consultas que se nos hacen, que son más de 1000 al año, relacionadas con este tema. La verdad, a mí me impactó en cuestión de la forma en que se recibía por parte de las personas, pero todo el mundo hablaba de la infidelidad, pero o sea, en corto, pero no había ni programas de radio, ni programas de televisión, ni artículos, ni grupos que atendieran esta situación. Y eso a mí me extrañó muchísimo, porque efectivamente lo que tú dices, al hablar, y como empezaste tú el tema, la infidelidad era un tema traumático. Es más, simplemente decir la palabra infidelidad es una cosa muy fuerte y es un tabú. ¿Y un tabú qué es? Es algo que existe, pero nadie quiere hablar de él, ¿no? Nadie quería hablar de él, nadie se atrevía. Es más, la primera persona que yo invité a la página esta de infidelidad fue a Ruth. Me habló por teléfono ahorita que estaba abriendo el programa, no le pude contestar, pero ahorita le marcamos. Y recuerdo que en aquella época me decía, no, Eduardo, no, yo no quiero participar en eso, porque ¿qué van a pensar las gentes cuando me vengan, cuando digan voy con la doctora Ruth a consulta? Van a pensar que traigo un problema de infidelidad, o sea, que automáticamente. Y entonces no, o sea, era hablar como del diablo, ¿no? O sea, era algo que existía, pero nadie se atrevía a tocar. Y créeme que yo veía en todos mis clientes un gran dolor en esta situación, unas situaciones traumáticas muy fuertes. Y sobre todo una cosa, por las demás actividades en las que yo desarrollo, que son cuestiones de fraude, robo y todo eso, me di cuenta, tengo que hacer perfiles de personalidad. Entonces, al hacer estos perfiles, me doy cuenta de que uno de los comunes denominadores que va prevaleciendo en la sociedad es la falta de principios y valores, ¿no? Que frenen a los individuos. Eso pega, ¿no? Que frenen a los individuos, ¿sí?, en cometer situaciones ilícitas o en contra de la moral o en contra de la misma sociedad. Claro. O sea, ¿por qué? Justamente por lo que dice Hugo, y ahí se enlaza esa idea. Bauman, al hablar de la sociedad líquida y las relaciones líquidas y todo eso, justamente hace hincapié en que el materialismo, ¿sí?, es una de las principales causas. ¿Por qué? Porque se convierte el dinero en un fin y se maneja a través de los medios y de todas las formas de comunicación, que la felicidad y el éxito se logra si yo soy rico, o si yo tengo mucho dinero, o si yo tengo muchas posesiones, o si yo tengo todo eso. Entonces cambian los principios de la sociedad y los individuos,
¿sí? A pensar de que ya no es que yo sea bueno, a que sea una persona honesta, un buen profesionista, una persona decente, honorable, ¿no? Sino lo que se busca es de que yo traiga el mejor reloj de mis amigos, que yo traiga el mejor vehículo, que yo tenga la mejor casa, y además los medios de comunicación asusan a que tengas envidia por aquellos que tienen esos bienes. Entonces todavía subrayan o sea, como una virtud el hecho de que tú tengas envidia porque tu vecino tenga un mejor vehículo que tú. Entonces todo eso combinado va eliminando justamente estos principios y valores que no son tocables, palpables, ¿no? Que simplemente un valor, un principio es algo que el individuo trae dentro, y es un pequeño grillo, ¿verdad?, que le va diciendo esto no lo hagas o esto sí lo hagas. Digo, ¿hace cuánto tiempo tú no escuchas a alguien decir, por ejemplo, no, esto va en contra de mis principios? Hay que hacer una pregunta, si me permiten, desde su riquísima experiencia con esta organización. Ustedes empezaron hablando a definir la infidelidad y utilizaron varios conceptos, ¿no? Uno es pacto, otro es vínculo, y creo que lo del pacto también pudiera incluirse contrato, ¿no? Ahí es donde yo creo que importaría hacer matices, porque el pacto, por ejemplo, un contrato, tiene principios, ¿no? O sea, tiene acuerdos, y no todos los contratos son iguales. Y creo que es distinto el contrato de un pacto y de un vínculo. Eso me gustó. Ajá, o sea, creo que hay que matizar esos aspectos, porque efectivamente ya es donde quisiera también conocer su experiencia. Es una ensalada, ¿no? Pero habría que matizarlos también, o sea, aunque están incluidos, pero claro, creo que sí vale la pena diferenciarlos por la cuestión generacional, por lo que decía, doctor. O sea, no es el mismo el pacto matrimonial que pudieron haber tenido ustedes que la que están teniendo hoy los jóvenes. O sea, ese contrato puede estar cambiando, de hecho está cambiando, pero una cosa es eso y otro tema es el vínculo, porque eso ya son cuestiones afectivas de nuestra condición humana. Digo, ambas las son, pero una apunta más al aspecto social, cultural, y otra más al aspecto individual, personal, mental y emocional. Creo que esas matices, porque creo que aun cuando los jóvenes, las nuevas generaciones, están siendo muy abiertas a la parte poliamorosa, a las relaciones abiertas, como le dice la palabra, pero en la práctica no están necesariamente aterrizando una situación en donde se puedan establecer relaciones sólidas a largo plazo, y creo que tiene que ver mucho con lo que están mencionando, lo que escribe Bauman, de esta liquidez, de estos aspectos tan fugaces, o esta cosificación que no se está alcanzando a ver, ¿no? Y creo que ahí vale la pena tratar de entender cómo en un contexto de apertura al ejercicio de la sexualidad se está hablando de este tipo de relaciones, pero cuando no se diferencia de lo que son los acuerdos, de lo que son los aspectos afectivos, porque una cuestión es sexo, tener actividad sexual, y otra es la construcción de una intimidad y de un vínculo, que ahí es donde está tan difícil y tan inespecífica la línea, que como dicen, están integrados. ¿Cómo le hacemos para que se vuelvan realmente una condición? Lo que dijo Hugo, justamente lo que señaló en relación a lo de Bauman, o sea, justamente todos están caminando hacia eso, dejando por fuera muchos otros aspectos de la convención entre las parejas, ¿no? Y es que, por ejemplo, ahí quería hacer una acotación en función de lo que estaba diciendo la doctora, porque creo que el acierto del proyecto de infidelidad radica en que tú eres abogado, mi querido Eduardo. Entonces tú nos planteas una perspectiva desde la función que realizas, pero te diste la tarea de involucrar a un ginecólogo, al sexólogo, al psicólogo, etcétera, etcétera. Y entonces es interesante ver cómo todo eso empieza a converger. Por ejemplo, hablando del tema de los contratos y los conceptos, que creo que también es importante diferenciar. Sabes que hace unos años, 8 o 10 años, el Tribunal Superior de Justicia empezó a implementar una dinámica en el sentido de exigir pláticas prematrimoniales, donde se hablaran de ciertos temas para establecer acuerdos. Entonces, esto desde un punto de vista social nos invitó a reflexionar sobre cómo se vienen jugando desde el punto de vista legal
este tema de los acuerdos y los pactos. Incluso en Alemania, eso sí ya tiene más años, unos 10, 15 años, hicieron una dinámica en la que cada 5 años había una renovación de voto. Entonces a los 5 años tú podías llegar y decir, sí, la vuelvo a elegir o lo vuelvo a elegir y aquí me aviento otros 5 años, o ¿saben qué? Muere, no funcionó, no vamos, tal. Entonces ese tipo de cosas te pone a pensar todos los factores o variables que se juegan en esto. Como la recertificación del consejo. O sea, lo que mencionas es muy interesante porque caemos, y por eso es definir en contexto para la gente que nos esté escuchando los términos sobre lo que es una infidelidad emocional, una infidelidad en un momento dado diferente, sexual, en una empresa, en un grupo hospitalario, para una aseguradora, etcétera, etcétera. La violación a un pacto. Punto. Exactamente. A un pacto. Pero metamos ¿Cuál es la circunstancia nada más que yo quería puntualizar? Porque en relación, como bien mencionas, a aspectos que ahora se manejan, porque en esto hay aristas que pueden ser positivas, negativas, prácticas, imprácticas, etcétera, etcétera, para no ocupar más tiempo. Lógicamente tiene uno un poder adquisitivo y ese poder lo extrapolas a obtener lo que quieres. Pero eso no, entre comillas, te da el salvoconducto de tener buenas normas, como lo señalabas, a nivel de ética y de moral, que en un momento dado, en esta época que estamos viviendo, está muy devaluado. Porque efectivamente las relaciones de pareja pueden ser desechables. Y lamentable, afortunadamente, lo que involucra es que no hay una responsabilidad precisamente sobre lo que es manejar un vínculo, un contrato, un matrimonio, lo que uno pueda o no gustar. A nivel de Sudamérica, lo que tú mencionas es muy interesante, porque de los países, al menos que yo conozco, que cada 5 años, como si fuera una recertificación, involucra la renovación de votos matrimoniales, es en Chile. Y lo que se menciona es muy cierto, porque todavía en los años 90, como tal, desde el punto de vista médico, vamos a llamarle legal, mejor dicho, no existía como tal el divorcio. ¿Por qué? Porque técnicamente tenías que justificarlo, pero de una forma fehaciente, casi con video y con todo, para que una persona te otorgara el divorcio. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué es lo que involucraba? Y por eso, para la gente que nos escucha, son muchas aristas. El factor educativo. Porque cuando uno decía ya en términos prácticos, te presento a mi polola, sí, era tu amiga, pero cuando presentabas, es que es mi novia, ya había un vínculo que esa relación iba a terminar en matrimonio. Y lógicamente ese matrimonio ya estaba perfectamente bien madurado para tomar en cuenta lo que iba a ser una responsabilidad de una relación en pareja, y que iba a traducirse en ¿qué? En una situación de paternidad o maternidad también responsable. Muy bien. Permítanme un segundito nada más para darle la bienvenida a Marisela Tinajero. Ella es psicoterapeuta, sexóloga y activista, y también tiene un currículum muy amplio. Aquí veo, dice, una vida de bienestar te espera. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y muchas aquí con nuestro grupo de infidelidad. Y bueno, pues como habrás escuchado, tiene muchos matices esto de la infidelidad, y uno de estos matices que es, yo creo que parte de la piedra angular, es la cuestión sexual. Sí, pues gracias por la invitación. Bienvenida. Una disculpa por el traslado de 1 hora y media en el tránsito divertido. No lo dudo. En esta ciudad maravillosa, ¿no? Que se presta para hacer muchas cosas, ¿no? Sí, una gran charla con el taxista, maravillosamente, ¿no? Entonces, en ocasiones, claro. O uno que decide hacer. Y fíjense, me quedaba pensando y escuchándoles, pensaba, sí, la infidelidad, lo interesante es primero identificar cómo la significamos cada quien. Ese es como un tema importante, porque y a partir de ahí, cómo la significo, o qué significa para mí,
va a tener todas estas aristas, estas u otras, o a lo mejor una situación financiera no es una infidelidad, ¿no? Para alguien, pero aparte de cómo la significo, y entonces, bueno, yo me di un poco la tarea de investigar qué significa etimológicamente infidelidad, y bueno, tiene una raíz latina, o viene del latín, y significa traición, ¿no? Fidelidad significa, ¿no? Infidelidad, entonces significa traicionar a, ¿no? Una situación en particular. Y aparte de vivirlo como traición, es importante identificar, pues, a qué le llamamos traición y cómo lo vivimos, porque no necesariamente lo sexual es una traición para alguien, o sí, pero lo interesante aquí es que la infidelidad, en particular sexual, puede tener dos vertientes o varias. Entre ellas puedes tener una donde a lo mejor es como la punta del iceberg, o sea, la infidelidad es porque algo más allá, o sea, es lo que se ve de todo lo que ya está abajo, hecho un desastre en la relación de pareja, pero es la punta del iceberg. Pero en otras ocasiones no es como la primera situación o signo, síntomas, si lo pusiéramos en esos términos más médicos, de algo que está pasando, de qué está sucediendo. Entonces, yo les digo, la infidelidad, las personas podemos decidirla, vivirla a nuestro favor o en nuestra contra. Podemos tomarla como algo que podemos reestructurar la relación y que nos invita a lo mejor a reestructurar y a poner las piezas sobre la mesa, o decir, oye, yo creo que la relación ya es el punto final y se va a acabar, ¿no? Para algunas personas son así. Aquí, más allá de juzgar qué es lo adecuado o no lo adecuado, porque creo que no se trata de eso, sino que reflexionar. De reflexionar y decir, claro, ¿no? ¿cómo yo, y desde el inicio, cómo yo establecí los acuerdos de pareja? Exacto. ¿En qué momento me atreví a hablar de estas cosas, de estas conversaciones difíciles, de decir, oye, ¿y tú en algún momento cómo vives el tema de la infidelidad? Obviamente cuando somos novios o novias o estamos en esa etapa, no se toca porque es como vamos a poner eso no va a suceder en nuestra relación, ¿no? Entonces tiene diferentes matices, pero dentro de la parte sexual, que mucho el gran denominador, por lo menos de las personas que llegan a mi consulta, la infidelidad la viven como esta situación sexual. Estuvo con otra persona, luego entonces me es infiel. Pero en realidad, o sea, tuvimos un acuerdo implícito, nunca hablado, de que íbamos a ser monógamos o monógamas, pero nunca lo dijimos. Claro. Y antes de empezar el programa estábamos platicando Hugo y yo sobre una paciente que me platicabas de, o sea, que la pareja le dice que tenga otra pareja sexual, vamos, porque con ella no tiene relaciones y a ella no le afecta. Y eso, pues, es parte de lo que estás diciendo. O sea, ¿cuáles son los acuerdos que tenemos? Y si tenemos este acuerdo, pues no estamos prácticamente rompiendo, ninguno de los tres estamos rompiendo el acuerdo. Pero a ver, si seguimos con este matiz de la significancia, habría que ir un paso atrás y vamos a ver qué significado tiene para cada persona el matrimonio o el vínculo de pareja, porque en un sentido, si lo vemos como muy básico, es si yo elijo una persona y decido que con esa persona quiero tener esa exclusividad, entonces ahí estoy trabajando la fidelidad, pero al asumir la decisión de yo querer estar en una relación con una persona exclusivamente, entonces no es que me echaron la soga al cuello, no es mi látigo y no vivo esa sensación de atrapamiento que para muchos socialmente se les juega. Casarse para muchos representa... Pero la pregunta es, si es de mutuo acuerdo, ya, o sea, desde antes ya se rompió ese acuerdo, vamos. Mira, a mi gusto ya es un nuevo acuerdo. No, mira, yo creo que todo va caminando, y lo que dijo Manuel exactamente. Yo como abogado yo lo veo desde esa perspectiva, no a través de la normatividad. O sea, las leyes, se supone que una de las fuentes del derecho es la costumbre, ¿no? Y entonces, conforme
primero se ve por dónde va caminando el burrito, ¿verdad? Y luego se hace un camino por ahí, ¿no? Se va pavimentando. Entonces, lo mismo sucede, ¿no? En la vida social. En la vida social, conforme se van dando las cosas, las necesidades socialmente, se van tomando nota y se van gestando normatividades, leyes. ¿Qué es lo que busca el derecho en pocas palabras? En pocas palabras es una convivencia sana, una convivencia estable, una convivencia armónica. Eso es lo que presumiblemente es lo que se busca a través de una normatividad y un estado de derecho, como se le llama, ¿no? Entonces, todo es normativo. Se trata de normar. Cuando, por ejemplo, hoy día con la inteligencia artificial, de que no tenemos una normatividad, pues la tecnología va muchísimo más avanzada que el mismo derecho, ¿no? Entonces, lo que sucede con el matrimonio, por ejemplo, lo que está diciendo en este caso Manuel, está determinándose a través del matrimonio. O sea, todos tenemos, a través del matrimonio estamos pensando que tenemos que ser monógamos. ¿Por qué? Porque así lo establece el derecho, punto. No es que no seamos polígamos o no quisiéramos tener otras parejas o lo que fuera, sino simplemente la normatividad lo que está asumiéndose es esta situación. Entonces, claro, hoy día hay muchas corrientes y muchas formas de organizarse en la pareja que no va acorde con lo que se está estableciendo en la ley, ¿no? Pero esta situación lo que busca es dar una cierta estabilidad social y nada más con esto termino. Uno de los propósitos muy importantes que tenía el matrimonio era la familia, la transmisión de la educación, de los principios y de los bienes también. Y de los bienes también. Y de los genes y de los bienes. Exactamente, como una situación natural, seguir viviendo a través de los hijos y etcétera, ¿no? Esa es la situación. Entonces, yo parto de ese punto de vista, pero no sé qué opinas. No, en realidad yo te quiero preguntar, Eduardo, que ahora como esto que decía el doctor Kleiman con respecto a lo que le dijo Hugo, o sea, hay un contrato como muy claro, o sea, eso se puede establecer de manera contractual, o sea, literal, es por escrito. Hemos acordado en nuestra relación de pareja que, o sea, el asunto sexual no se vive como una legalmente es válido, o sea, legalmente podemos hacer como un preacuerdo. Sí, lo sé, bueno, por lo menos en Estados Unidos sí lo sé. con estas condiciones como estas, o sea, yo creo, o sea, mis pacientes algunos me han dicho que sí, pero yo te quiero preguntar de manera directa, o sea. Mira, es que va un poco en el sentido que yo también preguntaba. O sea, una cosa es el acuerdo y otra cosa es el vínculo afectivo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo, o sea, se puede manejar en su experiencia? Se está pudiendo lidiar con esa parte. A ver, legalmente. No, lo que pasa es que el hecho legal, la contrapartida es una sanción o una situación algo punitivo, ¿no? Una situación donde, bueno, si no cumples tú esto, va a suceder esto otro. Esto no hay una situación, es más, les voy a comentar algo, y creo que ya lo saben, desde hace varios años, y no sé, creo que son 10, no recuerdo cuánto tiempo, del Código Penal se eliminó el adulterio como un delito, ¿no? Lo cual, desde mi perspectiva, fue correctamente hecho, porque no es un delincuente que tiene una infidelidad, ¿no? Simplemente, tal vez el delito que te tuviste es dejar de amar a la otra persona o considerarla, pero no es un delito. Entonces, ¿no? Entonces, hoy día la facilidad que se tiene para divorciarse y separarse entre las parejas es enorme, porque hoy hay los divorcios incausados que, ¿sabes qué? Me quiero me divorciar, me levanté y ya no te quiero, voy al juzgado, me divorcio, quieras tú o no. Antes había todo un proceso, hoy día no lo hay. Entonces, ya la facilidad para hacer y deshacer los vínculos de relación es muy sencillo, muy simple, y eso justamente también ha hecho que esa sencillez, involucrado con todo la situación social que vivimos, por supuesto que las parejas hoy día, el 70% se están divorciando, ¿me explico? Tienen problemas, o ya no quieren casarse, ¿no? Para llegar a esos convenios. ¿Sabes qué? Como tú lo dijiste, Marisela, ¿no? En un momento dado, bueno, tú y yo, ¿qué vamos a comer? ¿Quieres esto? Digo, yo, cuando llegan mis clientes, lo primero que les pregunto, lo primero que les pregunto es, a ver, ¿cuál es su acuerdo? ¿No? Claro.
Porque, o sea, es normal que su esposa se vaya los sábados en la noche con sus amigas y llegue el domingo a desayunar, y es normal que su marido vaya con sus amigos el viernes y eso, o no, o sea, porque ya cada pareja va teniendo sus libertad. Lo malo es, como dice Marisela, cuando no se habla y se presume, porque la normatividad dice que vamos a ser monógamos, y yo estoy presumiendo que tú vas a ser monógamo y yo voy a ser monógamo y vamos a ser una pareja exclusiva. Y a lo mejor no es la misma idea. Pero justo es que solo se presume como en lo que está ahí establecido. Pero cuando vamos a la relación de pareja, si lo decidimos es distinto. Entonces creo que, si yo decido que si quiero mi relación de pareja monógama y no preestablecida. En Estados Unidos, no sé si recuerdas que hubo una persona que de una secta que tenía, creo que 40 mujeres, ¿no? Pero a lo que me refiero es que, por lo que tú dices de convenir situaciones, pues digo, de alguna manera sí, mientras el papá, o sea, mientras los hijos de todas estas mujeres les provea a todos los hijos de mantenimiento, digo... Sí. Pero a ver, yo quisiera poner sobre la mesa una variable, y esa variable va a ser el inconsciente. Es decir, el desde dónde una persona llega a ser infiel. Esto es muy importante porque conscientemente tú puedes establecer un contrato legal, exacto, te apegas a la moral, a la norma, lo que quieras. Y tratar de forzarte, pero no, tu inconsciente, tu historia, tus rollos emocionales, claro, esos son los que van a dar cuenta del por qué ocurre tanta infidelidad y por qué esto se convierte en un tema tan doloroso. O sea, porque justamente hay algo que se llama la función psíquica del amante. Y entonces, por ejemplo, podemos tener a personalidades que tienen una tendencia depresiva, ¿no? Y entonces sabemos que la parte melancólica es como muy incómoda, muy dolorosa. ¿Y qué hace el enamoramiento? Te eleva, te mete en un estado de motivación o de éxtasis. Y entonces hay gente que es recurrentemente infiel a su pareja, pero como una forma de buscar estar arriba emocionalmente. Hay quienes le son infieles a su pareja, pero le son fieles a ciertas tradiciones familiares, lo que se decía en México de la casa chica y la catedral y no sé qué cosa, ¿no? Ese tipo de cuestiones, a veces eso es una forma de poder tronar un vínculo porque no me atrevo a decirlo. Y entonces ahí empiezan a jugarse una serie de variables. Y creo que una de las variables que está introduciendo, doctor, es esta parte de que una cosa es el enamoramiento y otra es el amor. O la construcción del vínculo. Exactamente, o sea, de alguna manera el enamoramiento como una fase inicial de la construcción de ese vínculo, pero que en la evolución y para establecer un amor maduro, digamos un amor con un sentido de trascendencia y estabilidad y no tanto de fugacidad, pues es un proceso, ¿no? Entonces creo que ahí es donde importa esa parte de hablar y ahí es donde reitero la inquietud, ¿no? ¿Qué tanto es factible aclarar esos aspectos? Porque es precisamente en la construcción de ese apego y de ese vínculo cuando se va tejiendo la intimidad que crea, ¿no? También el sentido de pertenencia. Y el espacio de la sexualidad es un espacio privilegiado para eso. Cuando se plantea que se puede tener este éxtasis, esta sensación, esa dopamina, esta excitación tan propia del enamoramiento, cómo formarnos, digamos, para poder hacer que esto pueda ser algo recurrente con la misma pareja o no, qué tan abiertos o qué tanto podemos lidiar con esa necesidad, esa función psíquica integradora con distintas parejas. No sé si me porque en relación a lo que estás comentando, por eso es un aspecto, este tema tabú, porque involucra las tres esferas, la biológica, la psicológica y la social. Ajá. Hablando de sexo y género, que en realidad no es lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que más solicitan una investigación para su pareja? ¿Hombres o mujeres? Mira, yo te puedo decir, hace 40 años que empezamos con esto, estábamos hablando de que eran 8 mujeres que buscaban el apoyo para ver si sus esposos o parejas eran infieles, por 2 hombres. Hoy día, a 40 años de distancia, estamos hablando de que van a la par, o a veces son más hombres.
O sea, ha habido un cambio hasta en la misma actitud de las mujeres, muy notorio, y hoy día los hombres, yo he notado en muchas parejas que los hombres están dispuestos, en muchos de los casos, a perdonar, a disculpar o sobrellevar una infidelidad de parte de sus esposas con el objeto de conservar su familia. Claro. Y esto es secundario al empoderamiento que ha tenido la mujer en los últimos años. Pues, o sea, esa es mi explicación, no sé cuál sea la tuya. Pues mira, yo considero que efectivamente el empoderamiento, ahí hay varias vicisitudes, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que se debe respetar a las mujeres como se debe respetar a los hombres, en igualdad de circunstancias, todo esto, y me parece que es una exigencia loable, ¿no? Es una exigencia que debe y debió de haber sido siempre, ¿no? Sin embargo, lamentablemente en algunas situaciones se ha exagerado esa situación de empoderamiento y ha trascendido en situaciones de agresión en ambos sentidos, de mujeres hacia hombres, hombres hacia mujeres, y entonces eso es lo que está contribuyendo además es a más separaciones, más problemas entre las parejas, ¿no? Más situaciones de infidelidad. La cuestión de infidelidad en el caso de la mujer, la mujer hemos notado que tiene cierta actuación en relación a esto, pero normalmente su fin era la familia, o sea, conservar la familia, era el eje familiar era normalmente la mujer, ¿no? Entonces, ese aspecto a mí me parece que los extremos siempre son malos, no sé. Totalmente. Los extremos son malos, sí es importante que se busque el equilibrio como equidad, ¿no? Ajá. Y a través de la ley y a través de todos los medios indispensables para ello, pero hay que llevar información a la gente. Justamente la página de infidelidad.com.mx, como les decía, hace 19 años la formamos y invité a muchísima gente, sexólogos, como dice Manuel, psicólogos, terapeutas, abogados, médicos, antropólogos, filósofos, o sea, porque de alguna manera todos tenemos algo que ver y algo que aportar. Y la intención es que a través de este medio la gente se enriquezca, y sobre todo la gente que no tiene dinero para ir con un psicólogo, para ir con un terapeuta, porque lo que notamos a raíz de todo lo que nosotros hacemos es que la gente tenía conflictos, se repetían los mismos conflictos las parejas, las mujeres presentaban las mismas problemáticas, ciertos patrones de conducta, igual que los hombres. Yo decía, si esta persona supiera esto en particular, no tuviera ese problema y lo hubiera resuelto. Y si esta otra persona tuviera lo pudiera resolver. Entonces la intención final además tenemos un es libro. Eso. Sí, claro, tenemos un libro. Sí, hay que anunciarlo. Que por cierto, traemos 5 libros de regalo para las personas que se contacten. ¿No? Sí, pero el hecho, lo que busca infidelidad, además porque es gratuito, o sea, es una labor totalmente gratuita, que todos los que estamos aquí y otros muchos más, llegamos a ser 55 los especialistas que participamos en este proyecto, todos de manera gratuita participamos escribiendo artículos, resolviendo dudas, tenemos una tertulia donde nos reunimos cada mes y medio para conversar al respecto. Hoy día gestamos un test, ¿no? Un test para parejas, para evaluar a las parejas. Justamente todo va encaminado a tratar de darle información a las parejas, tanto hombres o mujeres, del comportamiento, las mujeres del comportamiento del hombre y los hombres del comportamiento de la mujer, para que puedan resolver sus conflictos de la mejor manera. Claro, y déjame decirte una cosa, este programa está también ideado para una cuestión médica, salud inclusive, y esto es medicina preventiva. Y claro, lo que estamos haciendo en infidelidad es medicina preventiva. Claro, definitivamente. Y ahí precisamente, si me permiten pasar adelante, es que precisamente se presentó el programa como infidelidad, cómo nos afecta, ¿no? Física, mental, emocionalmente, y eso es lo que nos están preguntando nuestros radioescuchas. Por ejemplo, pregunta Cristina, dice, ¿cómo nos afecta la traición mental y físicamente, emocionalmente? ¿Cómo se puede recuperar uno de traición? O sea, ¿por qué nos afecta? ¿Por qué duele? También lo pregunta Carolina, dice, ¿por qué duele tanto la traición y la infidelidad?
recomiendan que se perdone, es posible, o sea, la pregunta creo que ¿por qué duele? ¿Por qué lastima? ¿Por qué a unos le duele y a otros no? ¿Por qué esta parte, no? Tratar de entender eso creo que sería una gran aportación, porque precisamente el dolor es el síntoma de que algo pasa y cuando lo atendemos pues podemos curar el mal, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es tan en una respuesta básica yo diría, es un impacto profundo hacia la autoestima de un ser humano. Ajá. Porque te lleva a cuestionar tu valor en muchos sentidos. Uh-huh. O sea, para una mujer particularmente es como contrastar si ella es joven, si ella tiene un cuerpo estético, si no está siendo suficiente en la esfera sexual. Cuestiona muchas cosas y trastoca también otros ámbitos. Yo lo pondría un poco desde este lugar. Seguramente han visto a un niño llorar cuando pierden un juego o porque no está pudiendo ganar. Entonces, para el adulto es muy sencillo decirle al niño, ay, no te enojes, aprende a perder, o en otro momento vas a ganar, y no estás jugando el mundial o cosas por el estilo. Pero en realidad lo que no estamos viendo es que todo el valor del niño lo está poniendo en ese juego. Entonces, es como decir, soy perdedor. Entonces, si de pronto en un vínculo nos apegamos y nos como adueñamos de ese vínculo, de esa relación, y sentimos a esa persona nuestra pareja, ¿no? Por eso las personas expresan soy tuyo, eres mía, etcétera, etcétera, que eso ya tiene otras aristas, ¿no? Que en otro momento se pueden tocar, pero el asunto es, ¿no? Eso es lo que pega y duele, además del sentimiento de ser traicionado, de ser engañado. Eso es lo que duele profundamente. Por ahí escuché y conviene perdonar. Yo siempre he dicho, conviene perdonar una infidelidad. Nada más hay que hacer esta aclaración o esta distinción. Tú puedes perdonar una infidelidad y decidir si te quedas o te vas. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque al perdonar es como soltar toda una carga emocional o de pensamientos y sentimientos, claro, que lastiman. Yo perdono, pero no olvido. Puedes perdonar, es que no vas a olvidar, o sea, entonces, ¿sí me entiendes? Que tenemos que ser realistas, no se olvidan, se elaboran, se procesan, se sueltan, pero no se olvidan. Yo quisiera vincular a los dos, viene en cadena y yo soy el sándwich acá. Desde el punto de vista psicoanalítico o psicodinámico, hablabas de dolor, ¿qué más decía la persona? De sufrimiento, sufrimiento, duele, y hay que distinguir, y yo aquí hago un enfoque psicoanalítico y neurofisiológico. Buenísimo. Que está el dolor emocional, claro, el dolor físico, el dolor psíquico, y son 3 dolores diferentes, y que actúan en nuestro sistema endocrino de maneras diferentes. Definitivamente, en la definición que tú planteaste y todos creemos en ella, la traición al vínculo genera un trauma. La pregunta, ¿ese trauma con qué se relaciona de nuestra historia personal? ¿O por qué yo soy infiel? No por naturaleza. Hay motivaciones, tú lo dijiste muy claro, esta parte de si yo, en vez de ir al psiquiatra, que es más barato tener un amante que me haga feliz, me ahorro una lana, me la gasto en otro lugar, pero bueno, pero es más barato. Exacto. Entonces, claro, entonces acá se mezclan un montón de factores que son realmente muy complejos. Simplificarlos y dar una respuesta única, para mí primero tiene que ver el individuo, y de acuerdo al individuo, los que trabajamos con personas, tanto los médicos, mira, cuando yo hago una entrevista para ver, ayer tuve una interconsulta con una neuroterapeuta de las 9:30 de la noche a las 10:40 de la noche. Ella trabaja con bases neurofisiológicas de inmadurez neurológica, nivel de tallo cerebral, autismo, espectro del autismo, etcétera, etcétera. Y estuvimos viendo el tema de los papás y todo lo demás. Y entonces el niño, que no es un niño, tiene 24 años y empezó a esta edad recién a despertar a la sexualidad. Y tiene una patología clara que no sabemos ni de dónde viene ni cómo se establece, pero que hay formas de trabajarla desde diferentes puntos de vista.
Y entonces me dice, ya rechazó la terapia cognitivo-conductual porque el chavo de 24 años no está de acuerdo, tiene un nivel de inteligencia promedio, se cree genio, no lo es, la mamá también lo cree genio, y entonces resulta que ahí está el detalle. Hay un detalle aquí, que es lo siguiente, o uno sigue aprendiendo de los demás y sigue estudiando, porque yo me nutro de muchas corrientes y yo no dejo de tener una posición científica, pero estudio para eso. No es que digo 2 más 2 es 4. Claro. Para mí 1 más 1 es 3 en la pareja. 1 más 1 no es 2, es 3. Entonces cuando me preguntan es 3 y es 4 y es 5 y es 6, ¿no? Entonces el tema del dolor. Yo decía este ejemplo, el niño tiene este tema de interés, despierta su sexualidad y la terapeuta le pregunta normalmente qué piensa y que lo platicó con la mamá. Le dice, ¿quieres platicar con tu mamá, con quien tengas confianza en tu casa? Platica el tema. Y la mamá le dice, no te hagas problema, pues te llevo con una prostituta. ¿Ok? Yo doy un ejemplo iatrogénico de una madre que es psicóloga y un chico con este espectro autista, que hay que trabajar de otra manera, le diste yo una prostituta. Y conozco casos diferentes en otros ámbitos, sobre todo en Argentina, que trabaja muy interdisciplinario estos problemas de mutaciones genéticas, que son un caso en 1.000.000, y que entonces la maduración va en procesos diferentes, etcétera, etcétera. Y cómo se educa hacia la sexualidad para la autonomía de síndromes de Down y de otros síndromes complejos que pues son síndromes porque no están definidos como enfermedad, ¿verdad? No tenemos signos de diagnóstico, una sola síntomas, causa. No tenemos una causa. Y entonces si no vamos a la parte profunda del ser humano, de su aparato psíquico, de su ser, no vamos a poder detectar si va a perdonar o no una infidelidad, o si, dónde va, por qué va. Si me preguntan, algún artículo escribí al respecto, ¿es perdonar la infidelidad? Yo dije, sí, en determinadas condiciones y depende de quiénes. Claro. Y ahí si me permite un matiz nada más, es que me gusta la definición del perdón como un acto radical de autocuidado. O sea, es que el que perdona es quien está protegiéndose. Así es. Porque eso importa, ¿no? O sea, sí, el vínculo y todo, pero es algo para uno mismo, ¿no? Porque estar viviendo en el rencor, en el enojo, en el odio, es muy dañino. Entonces el perdón es también un acto de cuidado personal. Nada más quisiera introducir esta parte porque sí, creo que efectivamente vale la pena decir perdonar, pero perdonar no quiere decir que se acepte como parte de la relación o del vínculo que haya este tipo de conductas. O sí, puede ser, por eso volvemos al tema de los acuerdos, ¿no? Pero cómo cuido y entiendo cuál es mi impacto a nivel afectivo, a nivel psíquico, a nivel incluso personal, porque cuando dicen duele, es que hay esa parte física, y lo dijo usted muy claramente, doctor, o sea, realmente hay una alteración incluso a nivel orgánico, está ese síndrome del corazón roto, que literalmente duele el corazón, y esto hay un impacto, porque es un trauma, y el trauma está en el cuerpo, se vive en el cuerpo y en la condición de salud, por eso creo que sí importa dimensionarlo, y que cada quien el mayor o menor, ahora sí que la profundidad de la herida también depende de cada quien, la capacidad de resiliencia y orgánica, pero creo que sí importa visualizarlo para poderlo procesar, ¿no? Sí, con respecto a esta pregunta que ponía la persona, creo que hay varios matices, además para abonar a lo que ya han compartido. Por un lado, generamos una expectativa cuando nos vamos a una relación de pareja y decidimos estar, construimos una expectativa, y mucha de esta expectativa se vuelve un proyecto de vida en conjunto, y entonces ese proyecto de vida se ve fracturado, y entonces yo digo, pero claro que duele. Una cosa es, y además eso es muy importante, o sea, ¿qué proyecto de vida yo me construí, a lo mejor en lo personal o en conjunto? Porque a veces vivo en pareja, pero yo me construyo mi proyecto de vida que no necesariamente es el mismo que tiene mi pareja. Y entonces cuando nos sentamos y hablamos y tenemos ese mismo proyecto de vida, es que yo creí que quería lo mismo que yo. Y yo digo, a ver, ¿y le preguntaste?
Y a veces dicen sí, y a veces dicen no, pues me dejó ver que sí vamos a ser monógamos por ponerlo. Y yo pensé que sí, pero no necesariamente, pero al final duele pues porque es un proyecto de vida fracturado, un grupo de expectativas que yo coloqué ahí, y no solo le ha puesto dinero, le ha puesto tiempo y un montón de cosas más. Y por otro lado me duele, claro que me duele, pero la otra cosa es sufrir, y es ¿qué decido hacer con ese dolor? ¿Vivirlo? Trabajarlo o seguir viviéndome así, porque también a veces yo creo que eso es importante, porque también a veces estamos cumpliendo un decreto, o sea, ¿qué decreto venimos arrastrando? Claro. Porque a veces estas canciones, ¿no? Muy constantes, yo no nací para amar, me tocó a mí en ¿no? esta vida. Nadie nació para mí, o a mí siempre me van a traicionar, o a mí siempre, es que a mí siempre me toca. A ti te tocó, ¿no?, cargar esa cruz y te fregas. Sí, y es como estas historias que también traemos, un poco lo que decía Hugo, estos, o sea, ¿desde dónde vengo viviendo eso? O sea, y busco todas las formas para cumplir un poco ese decreto. Y entonces, pues claro que me iban a hacer infiel, porque eso ya sabía que me iba a tocar a mí, ¿no? Y vamos confirmando a veces una serie de cosas, entonces depende para quién, pero entonces tiene un montón de matices. Por un lado, la expectativa que construyo, el proyecto de vida, los decretos que traigo, y lo otro, cómo vivo el dolor, cómo he aprendido a vivir el dolor. Si lo vivo en sufrimiento y así es también una forma de vida, o decido transformarlo con esto que decía por acá un poco, ¿no? El asunto del perdón es algo personal, no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Entonces, ¿cómo voy tomando todas estas herramientas para decidir cómo vivir y afrontar sobre todo la infidelidad? Más allá de si la perdono o no, si continúo o no, es evaluar esos escenarios, ¿no? Fíjate que tocaste un punto que me parece vital, la comunicación. De acuerdo. La comunicación. Es que yo pensé que tú y tú pensaste que yo. Eso es un tema, es todo un tema la comunicación. Eso ustedes han de saber muchísimo. Justamente una de las de los propósitos, vuelvo a lo mismo, de infidelidad, era invitar justamente a los expertos, a los psicólogos, a todos los terapeutas, que abrieran esas vías de comunicación, porque de alguna manera un terapeuta lo que hace es eso, te abre esas vías de comunicación. Te estoy diciendo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, pero fíjate que yo a mis clientes les recomiendo la que le llamo yo la técnica del perrito, y le digo, ¿sabe qué? ¿Tiene perrito? No, cómprese uno. Y ¿sabe qué? Sálgase de 7 de la mañana a 8 de la mañana con su esposa o con su esposo, dejen los celulares en la casa y salgan a pasear el perrito, en la cuadra, en el parque o donde ustedes quieran. Los va a forzar a platicar, sí, claro, a entenderse, a comunicarse, a saber qué es lo que quiere uno del otro y el otro del otro, cuáles son sus expectativas de vida. No queremos lo que no conocemos. Entonces tenemos que estarnos conociendo. Lamentablemente hoy el ritmo de vida es, yo me levanto hoy a las 6 de la mañana y regreso a mi casa a las 10 de la noche y lo que menos quiero es hablar. Y quiero ver el pedacito de Netflix que me faltó y se acabó. Y los fines de semana quiero ver el fútbol. O sea, cero comunicación. Entonces justamente son parejas, son matrimonios que en un momento dado son parejas de los fines de semana. Cuando más consultas nosotros tenemos es después de las vacaciones, ¿no? Después de las vacaciones de verano, después de las vacaciones de diciembre. ¿Por qué? Porque es cuando, ¿y tú quién eres, caray? ¿No? ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, se dan cuenta de que no tienen un conocimiento. Es muy importante, lo que tú dijiste es muy importante, la comunicación. Y es que muchas cosas, como bien mencionan, aparentemente se dan por un hecho, se sobreentienden, y en la práctica no es así. Porque, como dice el dicho, ¿no? Papelito habla. Porque esto, y por eso se tocan estos temas para las gentes que no se escuchan, porque no es lo mismo reflexionar en el tema, integrar una mala experiencia en relación a perdonar, te dolió, no te dolió, porque esto hasta a nivel de sociología traduce lo que estamos viviendo en nuestro país, que son tantas enfermedades de origen social, por no haber tocado estos temas. ¿Cuántas veces también en relación a lo que mencionabas obedecen a un patrón sociocultural y hasta parece mentira regional? Lo tocaste muy bien. Nosotros debemos de trabajar en el aspecto de lo que es generalizar un tema, una estrategia, un proyecto, un trabajo, una meta, pero lógicamente cuando lo aterrizamos estamos trabajando a nivel individual y lo que a uno le hace bien
a otro no. Claro. ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar cosas que, por ejemplo, uno lo ve hasta en provincia. Oye, pero sufres tú y sabías desde el noviazgo que fulanito era el galán de la escuela y que tenía muchas novias al mismo tiempo, etcétera, etcétera, y que técnicamente tú estableciste una situación, yo no sé bajo qué tipo, por eso es la cuestión de profundizar y saber o tener mayor conocimiento de hecho, y decir, yo no sé por qué se llegaron a casar si tú técnicamente eras más metódica y aquel era más, vamos a llamarle, más situación a darse a la chorcha de los amigos, de esto y el otro. Y después en un momento dado cuando nos casemos va a cambiar. O en un momento, ¿cuántos de nosotros o lo voy a cambiar socioeconómico dicen, oye, y con el debido respeto, porque en buen plan hay cosas que se tienen que hablar también desde el punto de vista coloquial? ¿Cuánta gente llega y presume a su pareja en el aspecto únicamente físico? Y que muchas veces uno dice, ¿cómo lógicamente empiezas a tener situaciones de pensar en tal cuestión de engaño, traición, infidelidad y demás, si tú también a veces lo estás fomentando? ¿Por qué? Porque no se da un valor desde el punto de vista hasta a nivel sociocultural, que bueno que lo señalas, de Argentina, de Chile, que tuve la oportunidad de vivir ahí, etcétera, etcétera, es que es un patrón de educación sexual que era una educación para la vida, desde la etapa de antes del nacimiento, y que muchas veces de estos proyectos y metas por situaciones y por eso involucra todo el aspecto social, no se ha manejado. Y definitivamente, ¿por qué no se maneja? Porque dicen, no, ¿cómo vas a hablar de esos aspectos? Porque si la gente no tiene el conocimiento de fondo, me acuerdo de los años 90, cuando se pensó trabajar con antropólogos, sociólogos, legistas, etcétera, en esto, y muchos sectores decían, nosotros nos oponemos a que eso se implemente en la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo van a tener los niños relaciones sexuales a temprana edad? Y cuando volteaba a ver a la socióloga, a la antropóloga, a la pedagoga, etcétera, etcétera, y decía, oye, esta persona no tiene ni la más remota idea de lo que es educación sexual, porque es una educación para la vida, no es una educación para tener relaciones sexuales, porque para eso tráete al compañero que es hindú y que nos explique cuál es el origen del Kama Sutra y sus variantes, o en el tiempo de la preparatoria, tráete el libro que era como chequera de estilos y que cada quien se acostumbre a tener relaciones sexuales como quiera. Eso no era así, porque era una educación a nivel biológico, psicológico y social. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los que en alguna forma nosotros seguimos ejerciendo actividad profesional en reumatología, llegaban personas y me decían, oye doctor, pues yo no sé cómo tocar estos temas con mi esposa, porque si yo tengo una enfermedad en la cual cada día estoy más rígido, ¿cómo puedo tener y que no se malinterprete lo que es la sexualidad a la actividad sexual? ¿Por qué? Porque cada día me cuesta más trabajo ser yo la parte activa. Y mi esposa, que siempre tuvo la parte pasiva, ahora tiene que invertir los roles, porque técnicamente es como en cirugía de columna. ¿Cuántos de nosotros dicen, oiga doctor, ¿y hasta cuándo puedo tener relaciones sexuales? Porque no me iré a lastimar. Pues nuevamente aquí en su programa Salud para Todos Radio Online, pues continuamos con este debate, con esta preciosa mesa que tenemos el día de hoy, y no podía faltar en esta mesa la doctora Ruth Axelrod, que pues sus múltiples ocupaciones hacen que no pueda venir físicamente, pero la tenemos aquí en línea. Ruth, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, y estábamos platicando de todo esto, de lo de la infidelidad, que pues obviamente tú eres una de los punteras aquí en nuestro vínculo, en nuestra organización infidelidad.com.mx.
¿Qué opinas? Doctor Kleiman, pues buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todo el equipo, Hugo, Manuel, Marisela, Eduardo, Jaime. Me parece que el tema da para mucho y a mí quizá me gustaría reiterar que cuando hablamos de infidelidad estamos entrando en un área en donde antes del conocimiento del fenómeno para la pareja, había un ejercicio secreto que pasó de una instancia privada a una instancia pública. Y ese momentito que se da entre que se entere algún familiar, algún amigo, algún evento inconsciente como para que se pase a la luz la información, genera una situación terrible que desorganiza a todos los participantes y que es el momento donde me parece que la intervención terapéutica del abogado, de los amigos, de la familia, de los religiosos que estén cercanos, pueden ayudar a reflexionar para no destruir, porque es un momento en donde aparecen situaciones nucleares que pueden ejercer una destrucción terrible. Y esos ejercicios se quedan como en un trauma que ni los psicoanalistas podemos develar. Entonces, bueno, no sé, invito como a la reflexión de ese momento. Escuchaba por ahí que uno se acostumbra a pasar por esos momentos y después los repite. Bueno, sí, puede ser que alguien los repita, pero si en el momento en donde se ubica la situación traumática se puede trabajar, quizá la pareja tenga un devenir mucho más positivo que una destrucción, y cuidando también así a los pollitos que acaban todos embarrados por la circunstancia. Pero no sé qué tengan que decir mis compañeros al respecto. Pues tenemos muchas dudas, ¿no? Por acá. Muchas gracias, doctora Ruth, por tu participación. Yo soy Alicia. Adelante, sí, doctor, ¿quieres comentar? Sí. Ajá. Sí, es que tenemos aquí un diálogo con nuestros radioescuchas y precisamente también de esto se nutre el programa. Y como dicen, y la doctora también en cierta forma lo alude, es el tema de la comunicación, ¿no? Dice uno radioescucha, García Dul, la comunicación es importante porque todo se da por hecho. A veces somos egoístas y no sabemos cómo está la pareja. Algunos son comentarios, no tanto preguntas. Voy a dar paso a un par de comentarios que tendría que ver con esto de la comunicación, ¿no? Dice Pamela, el gran problema es que las personas no son honestos y luego uno es quien los descubre. Eso es lo que más duele, que no dicen la verdad de frente. Eso es lo que duele más, la traición. Saludos y excelente programa. Este tema de por qué hay y por qué se da la infidelidad, Graciela pregunta, doctores, ¿por qué hay más infidelidad en hombres o en mujeres? ¿Por qué en ellos es más aceptado que en las mujeres? Nosotras también podemos traicionar, pero cuando lo hacemos es imperdonable y en ellos no. Ahí se me hace injusto y la sociedad también lo aplaude. ¿Cómo ven esta parte de los aspectos culturales? ¿Sigue siendo tan notable ya en la práctica? ¿Sigue siendo más una situación más proclive a al género masculino? ¿Cómo está viviéndose eso desde su perspectiva y su experiencia? Pues en relación a lo que decía de los porcentajes, ¿cómo han cambiado? Lo que sucede es que justamente los medios de comunicación, o sea, hasta hace, 20 años, no sé cuánto tenemos con los celulares, ¿no? Tenemos hoy día mucho más, como 20 años, 25 tal vez, no sé, o un poco más, y eso ha hecho que las comunicaciones sean en cualquier momento y en cualquier lugar. Y entonces eso de alguna manera ha contribuido en mucho a que nos demos cuenta de ciertos patrones de conducta en las parejas, ¿no? O sea, sobre todo en la cuestión de infidelidades, ¿no? Antes las llamadas se recibían únicamente en el centro de trabajo, en la oficina, y ahora se reciben a las 11 de la noche en tu recámara, ¿no? Entonces eso, por supuesto, ha evidenciado aún más esta parte de la infidelidad, porque lo ha expuesto más, ¿no? Porque por esta facilidad que se tiene hoy de las comunicaciones. Siempre se ha pensado, y por eso en infidelidad hemos tratado de buscar también antropólogos y biólogos y todo eso, que expliquen un poco esa parte relacionada con ese impulso del hombre por tener un contacto sexual. Yo siempre lo comento en las reuniones, de que los hombres el 80% del tiempo hablamos de cuestiones sexuales, ¿no?
Las mujeres no lo hacen de esa misma manera. No, tenemos un chip, y eso a lo mejor los psicólogos nos podrían dar alguna referencia, o biológicamente darnos alguna referencia, en ese sentido, de ese impulso que se tiene por tener una relación. Yo sostengo algo. Del reino animal nosotros somos los menos desprovistos, ¿no? Para correr, para tener garras, fuerza, ¿no? Defendernos ante las vicisitudes. Lo que nos dio Diosito fue el podernos reproducir en el momento que querramos, en todo momento. Entonces eso ha ayudado justamente a tener la población que hoy ya tenemos, ¿no? Pero aquí la situación es ese aspecto en cuestión de los hombres, yo lo atribuyo a un perfil tal vez biológico, un perfil tal vez psicológico, pero más bien como biológico, de una necesidad, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues definitivamente la situación hoy día, con ese empoderamiento y con ese crecimiento y con esa libertad de esta situación y esas grandes posibilidades que se han dado socialmente, pues también están reclamando esa parte de esa necesidad, de esa manifestación de carácter sexual. Entonces es algo que tiene una explicación, definitivamente, o biológica, sociológica, o de contexto cultural, ¿no? Es interesante lo que acabas de señalar, porque el patrón de esta mesa es precisamente generar la reflexión en base a una educación, en base a una prevención, que mientras más pronto o temprana edad se empiecen a tocar estos temas, es mejor. Recuerdo en mis años, vamos a llamarle, no porque te cite que estamos en la adolescencia, que cuando tan solo para entrar al cine se nos pedía la cartilla o sobornábamos, ahora que anda tan de moda, al de la taquilla para que nos dejara pasar, porque no teníamos 18 años, empezaba a incursionar el cine italiano, lo que es la cuestión a nivel cosmopolitano, abierta, vamos a llamarle. Y uno de los actores predilectos era Lando Busanca. Y en aquel entonces había una película que nos marcó a varios de los compañeros y a mí, en el sentido de que se llamaba tan solo desde el título, Homo Eroticus. ¿Y cuál es la circunstancia? Él, en relación a lo que es la actividad sexual, pero sin aspecto afectivo o emocional. A él lo buscaban. Pero ¿cuándo empezó su problema? Cuando en un momento se enamoró de la hija de uno de sus de su protector. ¿Por qué? Porque lo que para mucha gente diría, tienes la facilidad de tener a cualquier mujer, cuando él estableció un vínculo emocional o afectivo, dijo, yo de aquí soy, y así termine en simple barbero o peluquero, mi única relación afectiva es para contigo y se acabó. Por eso es el punto, ¿no? De diferenciar lo que claro. es la actividad sexual de la creación y la noción del vínculo, porque es o sea, puede estar implicado, pero no necesariamente son lo mismo. Claro. Y hablarlo creo que es parte de esa comunicación necesaria, ¿no? Y bueno, creo que me gustaría que comentara lo que decía hace rato de por qué iniciar este proyecto, ¿no? Porque efectivamente comentaba esta parte del dolor, ¿no? Yo veo mucho dolor en estas preguntas de nuestros radioescuchas. Voy a leerlas, un par de ellas si me permiten. Por ejemplo, dice Maricela, a mí me dejó mi novio de más de 15 años por otra chica más joven. Yo cuando lo descubrí me habló por teléfono para romper conmigo, me dijo que me dejaba porque tenía más experiencia. A mí me dejó devastada y a ella porque la llegué a conocer, le agarré un odio terrible. ¿Cómo puedo superar esto? El dolor a veces es insoportable. No duermo, no como y no sé ya qué hacer. ¿Cómo se vive esto? Uno sufre y el otro disfruta y no se me hace justo. Gracias por tocar estos temas tan interesantes y que nos ayudan. Quisiera en esta pregunta también que comentaran sobre el factor tiempo, porque parece que también relaciones de más largo tiempo. En el caso de Susi dice, yo estuve en una relación por más de 12 años y me fui infiel. Sí, claro. ¿Puedo hacer algo legalmente para darle lo que se merece al desgraciado? Dice, yo quiero facturar en vez de llorar, como dice la gran Shakira. Saludos y excelente programa. Hablen más de estos temas. El factor tiempo y la relación con el dolor. ¿Qué dicen al respecto? ¿Cómo procesar estos temas, estos aspectos?
la vida de un ser humano, cualquiera, nosotros, la humanidad, puede parecer o puede ser simple, sencilla o compleja. Yo no tengo claro qué es ser una vida simple. La vida de por sí confronta a la persona desde la infancia a múltiples encuentros y desencuentros. Yo no quiero hablar solo de traumas, ¿no? Que también los hay. El sentido de la existencia, ¿no? Y el sentido de la existencia, cuando hablamos de la pareja, el tema, otra vez, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionabas. Mira, el tema del vínculo es fundamental. Cuando hay un compromiso afectivo y hay cosas implícitas y, ¿cómo diría? No solo compromiso, hay otra palabra, son compinches de la relación. Sí, compinches, se llevan partícipes, como partícipes de ese vínculo. Claro. Construyen vínculo. Definitivamente 15 años no pudieron ser nada más amigos que iban al cine y tenían relaciones sexuales. No, crearon desarrollo de una relación vincular. Eso es lo que sucede, que no sucede solo como esta radioescucha menciona, y no voy a defender a nadie, sino el impacto que tiene en cualquiera. A mí me llama un hombre a las 10 de la noche por teléfono, y yo digo, ¿de dónde sacó mi teléfono? De internet. Y dije, bueno, digo, ¿cuál es su problema? Yo estaba trabajando en la computadora. Me dice, necesito una cita con usted porque mi mujer me es infiel. Y lloraba cuando hablaba por teléfono. Le dije, ok, ¿le urge? Me dice, sí, mucho. Entonces yo busqué, le dije, mañana tengo un espacio a tal hora, ahí estoy, dime la dirección. Esta mujer tiene razón, 15 años, el otro la deja por alguien más joven. Es literalmente en francés se dice cabrón. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hizo y cómo ella no pudo detectar que con él había un riesgo de fidelidad o de continuidad del vínculo? Y la otra es que la llama por teléfono para decir, entonces aún peor, porque es un tipo cobarde, no confronta, no se enfrenta, porque no tiene más que una respuesta, es más joven, me gusta más, y yo tengo 15 años contigo, me aburrí, ya, y no estamos casados, o sí estamos casados, da lo mismo. Entonces hay que hacer todo un proceso, claro que duele, hay mucho dolor, es un duelo, y no hablamos de la palabra duelo, porque hay una pérdida. Claro. Y yo por eso hablaba del dolor emocional, del dolor psíquico, del dolor físico, que desde el punto de vista metabólico son dolores diferentes, y el dolor emocional es otro. Los otros dolores juegan, claro que interactúan. Entonces, de ahí es que cuando vemos una emergencia, alguien que está en un estado de crisis, y vemos, no le podemos dar 5 sesiones a la semana, porque en 5 sesiones lo ponemos en equilibrio. Pero entonces yo digo, mira, te voy a referir con el psiquiatra para que te valore, porque yo veo que estás con mucha ansiedad o angustia o tristeza. La ansiedad pasó a ser un tema que ya no es patológico, como la depresión es tan común, etcétera, etcétera. Entonces ya no hay tanta resistencia a ir al psiquiatra. ¿Para qué? Para poder ayudarlo al paciente a disminuir los síntomas y entrar a trabajar en el duelo, en el proceso. Porque hay un duelo, y los duelos no elaborados, no procesados, nos llevan a una cosa que ya está pasada de moda, entre comillas, depende de la corriente del psicoanálisis, a la compulsión, a la repetición, pero tenemos tendencia a repetir conductas de manera inconsciente, y no solo positivas, sino más bien negativas. Entonces, le duele, tiene que ser atendida, se tiene que atender, uno tiene que pedir ayuda. Si uno no puede solo, tiene que pedir ayuda, y si hay alguien cercano, que busque a alguien, como creo que tú mencionabas, no recuerdo, en la mesa se dijo, el apoyo del entorno más cercano, y en ese entorno cercano seguramente habrá alguien que va a decir, o vea una terapia, o una psicoterapia, vea un psiquiatra, etcétera, etcétera. Si partimos de que es un duelo, quiere decir que hay pérdida. La pérdida es la pérdida de la fe y de la confianza,
Y en la prueba que nosotros elaboramos, que todavía no lanzamos porque no tenemos tiempo, pero andamos gastando en dominios y todo lo demás, resulta de que en el piloteo de 1.200 personas, estadísticamente, la número uno de todas las variables del vínculo de la pareja es la confianza. Y la que le sigue en segundo lugar es la comunicación. O sea, no puede haber vínculo si no hay mutua confianza. Claro. Porque uno deposita en el otro no solo expectativas conscientes y otras no tan conscientes, sino parte de su ser donde entrega una parte que su propia seguridad la comparte con el otro. Sentido de vulnerabilidad. Pero entonces cuando hay una traición, bueno, Dios mío, es muy complicado. Yo no digo que no se puede curar, no es una enfermedad sin tratamiento, claro, pero es un padecimiento que merece ser atendido y a la brevedad posible, porque luego hay personas, los hay, y nosotros hemos con un compañero amigo mío, y hay muchos hombres de 55, menores de 60 años divorciados, y están enojados con las mujeres, porque las mujeres le fueron infieles. No importa que ellos también fueron infieles, pero se divorcian por la infidelidad de su mujer. Y esas mujeres no tienen contra quién casarse o contra quién hacer pareja, porque hay un nivel de inmadurez. Claro. Y yo digo, miro acá a mi amigo el doctor Kleiman, que lo puede ver en la consulta cuando llegan no solo las pacientes, sino cuando vienen las parejas de los pacientes. Y ahí lo mismo con el urólogo, ¿no? Que viene, bueno, el urólogo también atiende ciertos padecimientos a mujeres, pero ves tú quién es el otro y dices, ¿y cómo le hacen para estar juntos, no? Y luego hay un problema, y viene y te cuenta, me embaracé de mi amante, y mi marido no sabe nada. Pero lo quiero tener. ¿Qué hago, doctor? Te transformas en un sacerdote. Si eres católico, le dices, ni madres, Dios te va a castigar y te vas al infierno. Y si eres musulmán, ¿por qué no te buscaste un musulmán? Porque hubieras tenido muchos hijos. Ahora sí, te hubieran hecho servicio rotativo. Suena terriblemente machista, pero es parte de una realidad. Por supuesto. Ahora, no es un padecimiento o una epidemia. Si, como tú mencionas, sistemáticamente, lo biológico, lo psicológico, lo social, el entorno, la familia, sí, es verdad, es multifactorial. Yo no pienso que la infidelidad, como otros padecimientos, son de un unicausal. No hay una sola causa. No es multifactorial. De acuerdo, porque hasta inclusive entra aquí lo que para muchos pudiera ni siquiera tocarse el tema en relación a esta pregunta en específico, el proceso administrativo. ¿Por qué? Porque cuántas veces cuando tú elaboras un programa o un trabajo y lógicamente quieres que salga bien, tienes que meter en las distintas etapas una supervisión. ¿Cuál es la circunstancia en una relación que se está prolongando el tiempo? Precisamente meter esa supervisión. Recuerdo, y tal vez gracias a Dios, de los profesores que llegué a tener en cuestión de psicología, psiquiatría, que en alguna ocasión hizo un ejercicio con los distintos compañeros que estábamos ahí, y decía, en relación a un noviazgo o una pareja, todo lo damos por hecho. Cuando termine esta clase, y espero que reflexionen, los que tienen novia, háganle esta siguiente pregunta o este comentario a ella. Disculpa, vamos a darnos un tiempo, porque creo que algo no está funcionando. Si su pareja empieza, estamos hablando en el periodo de adolescencia, a llorar como Magdalena o como si le hubieras pasado cebolla, lo primero que te va a decir es, ¿pero por qué te hice algo? ¿Te ofendí o X o Z? Esa relación hasta ese momento va por buen camino. Pero ¿cuántos de ustedes van a escuchar con tristeza que
qué bueno que tú tomaste esa iniciativa, porque yo técnicamente pues ya nos conocemos desde que íbamos en primer año de preparatoria y ahorita ya en tercero, como que tú vas a ir para otra licenciatura, yo voy a ir para otra, lo mejor es que mejor, hasta aquí como buenos amigos, una relación sana a distancia y se acabó. Y es precisamente en relación a lo que mencionas, claro, por supuesto. Pues porque parte del tiempo y la claridad de claro, la comunicación, ¿no? Sí, manteniendo este tema, siguen cayendo muchas preguntas de este volviendo al tema tiempo, ahora al revés, ¿no? Lo corto. Doctores, ¿recomiendan tener una relación luego de que se rompe otra? Yo sexualmente no he podido estar con otra persona después de la traición de mi pareja. ¿Eso se puede curar? Porque sí quiero ser feliz. Gracias y felicidades. Pues, ¿qué dicen? Bueno, yo lo pondría un poquito en este sentido. Desde mi punto de vista, muchas veces conviene primero sanar, recuperarse, aprender de una relación que se terminó, porque eso te va a permitir en lo posible desintoxicarte para no llevar ciertas cosas que te pasaron a una nueva relación y desde ahí ya empezarla a contaminar. Obviamente insistiríamos mucho en la parte inconsciente, por lo menos yo creo que es importante insistir en ello, porque pues hay cosas que se van a seguir repitiendo porque desconocemos que están ahí puestas. Me vienen ahorita a la mente una serie de conceptos que se están poniendo en juego en función de lo que se está preguntando aquí con las personas que nos están escuchando, lo que estamos exponiendo, porque está en juego la palabra prevención, está la palabra confianza, está la palabra comunicación, responsabilidad afectiva, comunicación, porque por ejemplo me quedé pensando en el caso de la persona que pues después de años de relación pues la cambian, ¿no? Como si fuera un objeto que se catafixia. Entonces, por ejemplo, para ella es como decirle: Chispas, pues lamentablemente ahorita lo que te toca es trabajar en sanar tu dolor y recuperarte emocionalmente, pues salir de este trago amargo. El proyecto tiene la intención de prevenir, y entonces en el tema de prevenir entra la comunicación, porque decimos, ¿cuántas veces alguien se casa y le dice el tío, el abuelo, el compadre, la clave del matrimonio es la comunicación? Hay cursos, manuales, talleres, artículos, infinidad de cosas, y la realidad es que no sabemos comunicarnos. No sabemos comunicar una necesidad y no sabemos tener charlas incómodas. Construir un vínculo de pareja o una relación implica tener la capacidad de comunicar mis deseos, mis expectativas, mis necesidades, por lo menos las conscientes, ¿no? Y esto ya es un reto, ¿no? O sea, como me da miedo decirle que no me gusta esto porque no se vaya a enojar y no me vaya a dejar. Pero ahí entra la confianza, perdóname que te interrumpa, porque muchas veces queremos escuchar lo que normalmente queremos escuchar, pero no lo contrario. Y entonces, ¿dónde entra lo que es la madurez emocional y hasta física? Es que ese es el problema, que entramos a las relaciones como lo debería, y realmente no nos detenemos a pensar cuáles son mis expectativas, cuáles son mis necesidades. Hoy muchos por moda y tendencia dicen mis límites en el amor, mis no negociables. ¿Y qué carambas es eso? ¿Y con qué conceptos se confunden esas cosas? Claro. Porque, como decía hace ratito el ejemplo de, si estás viendo que es infiel por todos lados, y que es mujeriego, y que se siente el Casanova, y no sé qué, y te metiste ahí, pues yo diría, ahí hubo una inconsciencia, porque hubo una necesidad inconsciente de buscarse a un carambas así, ¿no? Esas son cosas que si no se trabajan, pues no te vas a enterar del por qué. O difícilmente vas a poder evitar repetir ese patrón que te coloca en esa posición de dolor, porque también yo quisiera poner sobre la mesa algo que para muchos les genera mucho enojo, sobre todo cuando son los engañados. O sea, en la infidelidad las tres partes pueden sufrir. La amante también tiene su dolor, el que es infiel tiene su propio dolor, y obviamente el engañado o la engañada también la pasan mal, ¿eh? Y quiero aclarar que sí hay de niveles, a niveles en la infidelidad. Porque evidentemente hay gente que, por ejemplo, una personalidad con tintes perversos, y en el psicoanálisis hay muchas líneas o aristas para definir la perversión, pero digamos que alguien que hace con dolo, con malicia, que hasta tiene un cierto goce consciente de estar lastimando y engañando, evidentemente ahí no estamos... es otra patología. Es otro tipo de circunstancia. Pero, por ejemplo, hay personas que en esas inhabilidades o falta de habilidades de comunicarse, de expresar, de pedir, de lo que sea, se terminan como enamorando de alguien más.
empiezan a sufrir ese dolor de la disyuntiva y empiezan a sufrir ese dolor de no saber qué hacer, de no querer lastimar en algunos casos, ¿no? O sea, también pasan esas cosas. Muy bien. ¿No? O la amante de no saber por qué o desde dónde se coloca en esa posición y no se puede fijar en alguien más que esté libre, porque siempre se fija o se engancha con aquel que está en una situación... Del inconsciente. Exacto, Bien entonces, importante. híjole, son Sí. infinidad de posibilidades. Claro, Marisela, vamos a Sí. hablar, Marisela, y luego 2, 3 preguntas, las leo, porque ya... Léela, sí. ¿Qué les parece si las leo? Sí, sí. Y ya van diciendo... Porque ya estamos sobre el Ya tiempo. estamos sobre el tiempo, ¿no? Ok, sí. Es que dice, por ejemplo, Erika, dice, entonces una infidelidad es una decisión o solo sucede. Gracias y felicidades por tocar estos temas con personas súper capacitadas. Patricia dice, ¿cómo podemos instruir a nuestros hijos para que no traicionen y tengan relaciones sanas más si su papá me fue infiel? ¿Cómo puedo apoyarlos y que no vean mi dolor? Yo no pude establecer ya otra relación, ya no pude confiar. Gracias y excelente tema. También Marisela, esta fue de Patricia, Marisela dice, ¿cómo identificar a un caballero de un patán? A veces nos enamoramos de los equivocados. Ahí, ¿cómo se puede detectar? Gracias y felicidades. Paola dice, ya no puedo tener relaciones íntimas con otra pareja después de la infidelidad. He tratado, pero el temor de que me vuelvan a traicionar me detiene y ya no quiero volver a tener otra relación. ¿Se puede hacer algo? El tema del inconsciente, cómo se piensa que se repite, ¿no? Julieta dice, la traición es lo que más duele. La parte de no ser elegida trauma más. Eso se tiene que ver con la parte de las heridas. Tiene que ver, ¿podría platicar algo al respecto? Gracias y felicidades que te haces a ti, Julieta. Delia dice, ya vi el dolor que mi papá le dio a mi mamá porque le fue infiel un sinfín de veces y él creía que no sabía a mi mamá. Y yo no quisiera ya tener una pareja y hacer eso porque creo que es jugar con los sentimientos y eso no es de humanos. ¿Cómo puedo tener relaciones sanas? Y Jesús dice, ¿cómo podríamos hablar de inteligencia emocional en este contexto? ¿Podrían comentar? Sí, claro. Y de hecho son muchas preguntas y algunas de ellas, ¿qué les parece si las contestamos en otro programa? Obviamente ahorita vamos a tratar de contestar lo más posible, pero sí nos deja abierta la puerta a volverlos a invitar. Con mucho gusto, Jaime. Yo quiero comentar, adelante. Muchas gracias. Qué maravilloso que salgan tantas inquietudes, afloren, ¿no? En la gestal dicen que haga figura. En otro modelo dice sale aflora el consciente. Y al final lo importante es que las personas puedan manifestar esto que les inquieta. Y híjole, me encantaría responder todo eso, pero pues evidentemente no da como para el tiempo. Quiero ocupar 2 minutos para decir varias cosas. La primera es que ¿qué hacer? Pues creo que ya empezaron a hacer cosas. Cuando empiecen a identificar qué les está doliendo, creo que ya empezaron a identificar algo. Por un lado, cuando empiezan a decir, no quiero que se repita esto, ya están haciendo algo. O sea, creo que es importante que las personas se enteren que ya están moviéndose de ese lugar en el que estaban. La segunda cosa que me gustaría decirles es que ya no quiero repetir, ¿no? Que identifiquen que ya no quieren y que si quieren y que a lo mejor a partir de ese discernimiento tan concretito puedan empezar a decidir. Además que me encantaría que pudieran ir a proceso terapéutico, que pudieran acompañarse de todas las cosas, por lo menos eso que está en su recurso, que es por sí mismas las personas puedan decidir qué cosas quieren y qué cosas ya no quieren. Otra pregunta que a lo mejor se pueden hacer es, ¿qué tipo de relación quiero? O sea, ¿cómo quiero esa relación? Yo les digo a mis consultantes y a mis consultantes, les digo, hagan el perfil de la pareja perfecta o ideal, ¿no? Porque a su vez cuando hacen su perfil, digo, si cuando vamos a pedir un trabajo hacen el perfil y vemos si encajamos o no encajamos en ese perfil, hagan su perfil, porque eso no es para que llegue esa persona, porque en realidad construimos un Frankenstein en nuestras cabezas, queremos de aquí, de aquí, de acá, pero al final me permite por lo menos tener algo palpable, algo tangible de eso que ando buscando y que me dé cuenta de qué estoy haciendo y para dónde estoy haciendo. Y la otra cosa es, identifico, si en una relación yo empiezo a sentirme incómoda por algo, yo digo, ahí no es. O sea, si te aprieta la relación, no es. Es decir, si tengo que ocultar cosas
porque el otro se vaya o la otra se vaya a enojar, yo digo, esa relación... Si te aprietan los zapatos, no los compres. Algo tiene que pasar, y si no... no es allá de que vayas y te los cambies como los zapatos, pero entonces es una primera situación que es importante identificar y no dejar pasar. Es que no lo hago para no discutir, y no, al contrario, sí, llevémoslo a la discusión para que construyamos desde otro lugar, pero desde el principio, no cuando tengamos 15 años o 20, o sea, porque seguramente mucha de esta situación ya estaba presentándose, pero de a ratos no se veía por muchas razones, y ni buenas ni malas, es ¿qué me llevó a no quererlas ver o no verlas? Y entonces a lo mejor cuestionarme eso, pero si empezamos una nueva relación es, a ver, me acomoda, me siento libre. Yo les digo, si puedes bailar con el otro o con la otra, esta danza de la pareja donde puedes ser libre, donde puedo ser yo, entonces es. Pero si no está ahí esa primera sensación hasta corporal, yo digo, híjole, planteemos otra situación y busquemos otro espacio. Creo que contestaste todas las preguntas. Cierro la boca. Muy bien, excelente. No, sí, si no empezamos con una autorreflexión, estaríamos perdidos. Y para la gente que nos escucha, es como técnicamente todos tenemos un nombre y 2 apellidos. Porque esto da para más, porque es cuando hacemos los famosos cócteles Bacardí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo manejar infidelidad y ya ponerle el primer apellido y violencia intrafamiliar. Infidelidad y farmacodependencia. Infidelidad y alcoholismo. Infidelidad y trastornos a nivel sociocultural. Esto se abre para muchas cosas y precisamente es la finalidad de este vínculo de comunicación y confianza como es salud para todos. Generar una reflexión sobre temas específicos, aunque como todo en la vida, nos apriete o sea la piedra en el zapato. Lo tenemos que tratar. Y como se abrió el panorama a la parte también legal, bueno, nada más siguen los comentarios, ¿no? Creo que en relación a lo que decía doctora, sería importante, dice Georgina, doctora, sería importante que al hacer los perfiles sean realistas. Luego quieren cosas que ni ellas mismas quieren hacer o ellos mismos, ¿no? Saludos y felicidades. Cristina pregunta, ¿podrían hablar de los apegos y cómo nos afecta para tener relaciones sanas? Y también sobre el tema del... ese es un temazo. El que está de moda por la serie de adolescencia, porfa. Gracias, a veces ya tener hijos sanos a veces es más complejo. Saludos y felicidades a mis doctores favoritos. Gracias, Cristina. Y Fabi, bueno, pensando en que también se habla de aspectos, creo que legales, ¿no? Dice legalmente, dice, yo tuve una relación de 15 años. ¿Legalmente puedo hacer algo para quitarle parte de lo que hicimos en pareja? La lista sigue, creo que queda abierta la invitación para que haya otra sesión, pero para abordar estas así brevemente, porque pues ya se nos vino el tiempo. Se nos vino el tiempo. No sé si quieran concluir, decir algo finalmente. No, pues muchas gracias, Jaime. Yo creo que efectivamente todas las consultas y esto da para mucho más. Se quedaron infinidad de temas y situaciones. Es tan extenso esta situación. Yo nada más rápidamente. Y abonando un poco a lo que decía, no sé quién de mis compañeros psicólogos en infidelidad hizo una vez una apreciación, dice, el segundo dolor más fuerte que puede sufrir un individuo es justamente la pérdida de la pareja, ¿no? La infidelidad, después de un ser querido, ¿no? Entonces es un dolor muy fuerte y es algo que nos preocupa diario a todo el mundo, de alguna manera, de una manera u otra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una sociedad con tanta velocidad, tan rápida, que nos estamos desapegando de muchas cosas. Por supuesto. Entonces ese es el comentario final mío. Eduardo, ¿y dónde sus datos, exacto, y dónde te pueden ver, dónde te pueden consultar? Si quieres dar tu teléfono, adelante. Sí, mi teléfono es el 55 85 01 30 30 y la página es investigaciones.com.mx. Perfecto. Y la de infidelidad es infidelidad.com.mx. Marisela. Pues gracias por la invitación. Me pueden encontrar en mi Instagram como sexóloga Mari Tinajero y
Ahí aparecen todos los datos, también está el calendario por si quieren agendar algo. Y Mari con I latina o Mari con Y. Okay. Ajá, Mari Tinajero, sexóloga Mari Tinajero, todo junto. Y mi teléfono es el 55 43 90 60 05. Ahí también pueden mandar un mensajito y con gusto. Adelante, muy bien, Manuel. Bueno, yo nada más para cerrar quizá podría como hacer esta acotación. De pronto preguntan casi cómo encontrar a la mejor pareja posible. Y creo que de pronto hay algunas pautas que pueden ser como pues una especie de tip. Primero yo diría alguien que sepa manejar el conflicto, que sepa escuchar y que busque ponderar el vínculo. Creo que cuando tienes a alguien que está dispuesto a hacer a un lado el ego, el orgullo, ya tienes una ganancia importante. Alguien que le guste verte triunfar, crecer, que te sume, versus que te celen, te controlen, te limiten. Creo que también ahí tienes una buena pauta de saber que es alguien que por lo menos va a tener esa capacidad de cuidar de tu persona, ¿no? Y segundo, si te das cuenta que la interacción con sus dificultades, sus defectos, sus carencias, entonces también estás en la posibilidad de establecer un vínculo con esa persona. No sé, son algunas ideas que yo pensaría para quienes de pronto se preocupan y se ocupan. ¿Y dónde te pueden localizar, Manuel? A través del portal de infidelidad.com.mx y al 5539 770357. Súper. Hugo. Primero de todo, gracias, un gusto haber compartido esta mesa súper rica, interesante, y seguimos conscientes, y cuando tú hablas de la parte sociológica, seguimos en este país lamentablemente carenciados de un plan de salud integral donde la salud física y la salud mental son fundamentales. 100%. Y muy contento porque siempre se aprende de los compañeros, a veces a reconfirmar y reafirmar ideas, pensamientos, y otras a aprender, ¿no? Y compartir, que no hay egoísmo. Este espacio es un espacio abierto para todos, y gracias por la invitación. Mi teléfono es 55 54 31 3321 y pueden encontrarme, aunque no uso mucho las redes sociales, solo cuando hago teatro. Por cierto, cuéntanos algo. Ahora les cuento algo. Es Hugo Joffe, Y-O-F de Federico, E de Ernesto, en Facebook o en Instagram. Terminó mi temporada de una pareja líquida, con mucho éxito, y la van a poner a concursar de nuevo, y cedí los derechos de autor para una nueva producción, que la obra va a ser gira por todo el país. Y yo sé que va a venir la tercera vuelta, yo no sé si me va a tocar, que va a ser gira fuera de México, porque lo hablé con los actores. Pero esta vez no me toca ser productor. Entonces vos firmas la sesión, te van a pagar una lanita y va a entrar 3 pesos con 50, no te preocupes. Y lo que tengo en proyecto ahora, que muchos temas aquí se trataron, se llama Diálogo de Infidelidades. Wow. Es una obra de teatro que tiene 4 obras breves, que tienen principio, desarrollo y fin, que tratan diversas situaciones con diversos personajes, indudablemente, sobre la infidelidad. Si es infidelidad, no hay infidelidad, todo esto que hablamos, se perdona, no se perdona, qué. Esperamos estrenar creo que el 3 o 4, el primer miércoles de octubre en el en el Teatro Varsovia. Pero bueno, igual yo avisaré. Igual nos avisas para porque de ahí van a aprender un montón de cosas de las que aquí hablamos, y van con muchos elementos para entender lo que pasa en escena. Por supuesto. ¿Dónde está el teatro? El Teatro Varsovia está en la calle de Varsovia, no me acuerdo el número, en la colonia, en la zona rosa, casi esquina con Reforma. Muy bien. Ahora, nada más para cerrar esto, fíjate que nosotros creamos también... Ahí está el libro, por cierto. Ahí está, sí. Ese tenemos 5 para obsequiar. Por supuesto. Rita ya pidió uno. Rita Caputita. Fíjate que se creó el test para parejas. Hugo es muy modesto en ese sentido y nos ha tomado 7 años formularlo. Si quieren evaluar
¿no? Su relación, pueden entrar ahí, es testparaparejas.com o testparaparejas.com.mx, y ahí pueden hacer una evaluación de su pareja. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, pues antes de despedirme, permítanme darles un pequeño reconocimiento por su participación aquí con nosotros, Marisela. Muchísimas gracias. No, Eduardo, encantadísimo. Muchas gracias. Manuel, Muchas gracias. Y Hugo. Gracias. Personas de gran valía. Y bueno, pues nada más me resta despedirme, desearles que pasen un buen día y un mejor fin de semana. Y una última situación, lo de siempre, reflexionemos, y en relación a lo que comentabas, no nos preocupemos de tal o cual tema, ocupémonos en Así ese es. tema y en su solución. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.